auf Jesus macht mein Herz still, so still. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Bin ich auch oft verzagt und seufzt mein Herz und klagt. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. So zieh ich froh durch Kampf und Streit gerüstet meine Bahn. Ich zieh sein stilles Sehnen hin nach jedem Kanaan. Und kommt dann auch der Tod, so hat es keine Not. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Bin ich auch oft verzagt und seufzt mein Herz und klagt. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so
Guten Morgen, liebe Buenos Geschwister. días, amadas hermanas y hermanos. Ganz herzlich begrüße ich De euch todo alle corazón os saludo a todos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo dieser Versammlung para esa am reunión Sonntagmorgen. el Auch domingo euch, de la die mañana. online También a vosotros los zugeschaltet que os seid, habéis conectado, grüßen wir ganz herzlich saludamos a todos de mit dem todo Verlangen, corazón dass der Herr con las uns ansias de que el gemeinsam Señor segnet. juntos nos bendiga. Wir freuen uns Nos darüber, dass wir alegramos international por estar versammelt sind, reunidos dass ihr mit internacionalmente, einem Verlangen gekommen por seid, haber venido vosotros con unas ansias de oír la palabra de Dios. Incluso del Canadá se vinieron hermanos, se han tomado el largo trecho del camino para junto a nosotros oír la palabra del Señor y ser bendecidos. Yo pienso que ya por las canciones nos ha bendecido, las canciones las que hemos oído, ya es un sermón para sí. Pensando acerca del vencer, miramos hacia Él, el que comenzó y concluyó nuestra fe, tal como lo hemos oído en la primera canción. Una mirada hacia Jesús aquieta mi alma. Y luego, no confiamos en nosotros, sino que en Él, que siempre está con nosotros. Y ahí luego alcanzaremos juntos la meta con la ayuda del Señor. En eso confiamos de todo corazón también esa mañana. Le pido al hermano Helmut Rus que venga con nosotros para cantar las canciones. Antes nos pongamos de pie para encomendarle la reunión al Señor. Amado Señor, de todo corazón, te agradecemos juntos por la posibilidad de reunirnos, confiando que tú ya en la cruz del Gólgota, del Calvario, ya lo has consumado todo, la redención, la victoria. Señor, todo lo has hecho por poder nosotros venir con fe, para recibir lo que tú hoy nos has preparado, o para hoy. Te pedimos, háblanos a través de tu palabra y bendice a cada uno que está conectado. Te encomendamos esta reunión y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Por primera canción, cantemos la canción número 26. Ven al Salvador, ven aún hoy. Sigue su palabra, aún es tiempo. Nos está cerca, dispuesto para bendecir, y tan amablemente llama, ven. Glorioso, glorioso será si entramos libres de pecado, entrando en el Canaán glorioso. Oh Jesús, mírame que vengo. Ven, oh mi hijo, y escucha su palabra. Entrégale tu corazón y síguele de inmediato. Es un agobijo seguro y eterno. Por eso, encamínate y ven. Solo cree firmemente. El Señor te acepta. Oh, ¿no lo sientes ya como Él se te acerca? Con amor y con misericordia, Él quiere rodearte. Ven, oh pecador, pues ven.
Amén. Esto será algo. Si libres del pecado entramos, y esta mañana hemos venido para recibir una medida llena, como anoche, no sé cómo les pasó, pero aún golpea late nuestros corazones lo que anoche hemos oído, y hoy podemos venir tal como estamos, cargados o como sea. Estamos frente a Él y Él todo lo hará bien. Sí, por segunda canción cantemos la canción número 20. No sigas temiendo. No temas más, pues yo estoy contigo. Esta es mi alumbrera en el camino. A través de las nubes se está apareciendo la luz de la promesa. He aquí, yo estoy contigo y nunca te dejo. No, nunca solo. Nunca jamás solo. Así me ha prometido el Señor. Nunca me deja atrás. Los lirios puede que se marchiten y la fragancia de las rosas pasa, se esfuma y el sol puede oscurecerse, pero Él sí permanece. Jesús, mi alegría, mi regocijo, Él, mi luz del sol. Él nunca me dejará abandonado. Nunca me dejará solo ni abandonado. Sea tenebrosa la senda, y algún mal me acecha. Pero sigo oyéndole decir, hijo, yo estoy contigo. O hija, allá veremos, arriba veremos la faz de Jesús. Jubilando sonará. No, nunca me dejó abandonado.
El Señor no nos dejará, no nos deja abandonados y solos. No necesitamos temer. Wunderbar ist es, Maravilloso es in Gewissheit, im Glauben, estar confiando y en la fe, cantándolo, expresándolo aber es auch zu erleben. y también experimentarlo. Gestern kam Anoche, unser Bruder Jan Witt, nuestro hermano Jan Witt se vino a nosotros dando testimonio ja, mit seinem Boot rausgefahren cómo ist, con su bote salió, partió al lago auf einmal y de repente kentern, empezó a darse, zum Herrn. a inclinarse hacia el agua, a hundirse y clamó al Señor y el Señor de inmediato ayudó. El Señor aún es el mismo, tal como está escrito aquí. Als sie mit ihm im Boot En aquel entonces oyó a sus discípulos estando en el bote con ellos. Y él está con nosotros también a sí mismo en este tiempo. Gracias y alabanza sea a Él. No quiero dejarlo pasar de entregar saludos del hermano Müller del Mar del Este, del hermano Baumgartner de Suiza, von Bruder Nyagi, del hermano Paul Nyagi de Nairobi, del hermano Gilbert y de la iglesia de la congregación de París. Todos saludan de corazón y están unidos a nosotros, oran por nosotros y también piden que oremos por ellos. Para introducción, leamos de 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 1:3. 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Capítulo 1:3. Wir sind Gott alle Zeit Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, das ist recht und billig, como es digno, weil euer Glaube por cuanto vuestra fe va creciendo und die brüderliche Liebe y el amor de todos jedem y cada uno de vosotros abunda para con los demás. gestern hat uns Anoche, el hermano Andreas, zur Einleitung aquí localmente para introducción, nos leyó de Colosenses. Ahí el apóstol Pablo oró a Dios Wachstum für die Gemeinde. por crecimiento para la iglesia, para que sea dotada, recibiendo todo conocimiento y sabiduría, para que la plena complacencia de Dios more en nosotros. Y el Señor anoche también nos dio sabiduría y conocimiento, reconocimiento. Nos dijo claramente que hay una diferencia entre un hijo precioso de Dios y las obras del enemigo. Nos indicó no gruñir uno contra el otro, sino que respetar a los que hacen el trabajo para que haya paz en la iglesia, en la congregación. Y para que actuando entre nosotros, que tengamos humildad entre nosotros, apreciándonos más altos al otro que nosotros. El Señor se puso el delantal lavando los pies a los discípulos y nosotros debemos seguirle. Y si eso en fe lo hayamos recibido y aceptado para nosotros, entonces también esa palabra se cumple. El tercer versículo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, amados hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en abundancia y el amor fraternal en todos y cada uno de vosotros abunda. Confiamos en esto, de que esto anoche también haya sucedido y le estamos agradecidos al Señor que la fe viene de la predicación. Otra vez en capítulo 2, 13 da unas gracias, Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. También nosotros podemos decir aquí, gracias, hermanas y hermanos, por podernos encontrar aquí. Desde el comienzo, Dios nos haya elegido desde el comienzo para la salvación.
Y aquí hay dos índices, Die vom Geist gewirkte Heiligung características. La salvación mediante la santificación por la fe y la fe en la verdad. El Espíritu siempre lleva a la verdad, a la palabra. No hay santificación fuera de la palabra de Dios. No nuestros comportamientos donde suponemos que son santos. No, el Espíritu habla a través de la palabra hacia nosotros y nos santifica y nos podemos dejar corregir. Y estamos agradecidos por eso, por experimentarlo en ese tiempo, por corregirnos Él bajo el anuncio y por tener la fe en la verdad. Hermanos y hermanos, 14 dice, Dazu hat euch ja auch a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Christus erlangt. Amén. Wir sind vor Grundlegung der Welt Antes de la fundación del mundo hemos sido elegidos. durch die Heils A través del anuncio de la salvación hemos sido llamados a salir y llamados Anteil an dem Werk Gottes. a tener parte en la obra de Dios en ese tiempo. Y vemos Mateo 24:14 se ha cumplido, Dass die Heilsbotschaft que el mensaje de la salvación, el evangelio de la salvación se anunciará en todo el mundo y luego vendrá el fin. Hermanas y hermanos, y nosotros hemos llegado a tener parte en eso. Y Pablo diesen Gedanken nochmal ein. otra vez entra en ese pensamiento. Unos versículos anteriores es del capítulo 1, 10. Hier geht es um den gleichen Gedanken. Aquí se trata del mismo pensamiento, Wiederkunft des Herrn, el retorno del Señor die Annahme des Wortes. y la acepción de la palabra. Wenn En 10 dice, cuando venga nuestro Señor, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, denn bei euch por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. hier ist die Verbindung. Aquí está la conexión entre el arrebato y el testimonio de los siervos de Dios que se le han creído. Allen uns geht es Y pienso que nos pasa lo mismo si el hermano Frank, wenn Bruder Brenner si el hermano Branham von ihren Erlebnissen hablan de sus experiencias o han hablado, tal como el Señor les ha hablado, von ihrer Berufung de su convocación, llamamiento. Nosotros hemos dado fe, les hemos creído. Y por eso el Señor pudo obrar en nosotros durch den Geist y a través de su Espíritu nos pudo guiar, santificar y revelar. Y en 11 dice, im Hinblick hierauf por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, möge euch para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. zur Vollendung bringen. Amen. Amén. Das ist auch unser Gebet. También es nuestra oración que el Señor, su obra, con fuerza en nosotros, la lleve a cabo, para que cada convocación, cada llamamiento del que hemos oído en el segundo capítulo, seamos apreciados dignos ante Dios. Y como en 12 está escrito, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Estas son nuestras ansias también hoy, reuniéndonos, que el nombre del Señor sea glorificado. Pongámonos de pie encomendando ese servicio al Señor. Geliebter Herr, Amado Señor, noch einmal kommen wir otra vez nos acercamos hacia ti con gratitud. Wir finden uns Nos encontramos en tu palabra. Nos has dado misericordia en ese tiempo. deine Wege wissen, Nos has hecho saber tus caminos. Knechte gesandt. Nos has enviado tus servidores con tu palabra, con tu mensaje. Wir haben dein Wort, Y en fe hemos recibido tu palabra. Mora en nuestros corazones. wir erkennen, Reconocemos tiempo y hora. wir erkennen, Reconocemos que es el tiempo de nuestra preparación. Reconocemos wirksam bist an uns. que tú estás obrando en nosotros Dir für alles. y te agradecemos por todo. No
venimos más como pecadores, sino venimos como hijos de Dios. Te agradecemos por todo lo bueno que has hecho en nosotros y nos dirigimos hacia lo que hoy quieres hacer con nosotros y en nosotros. Te pedimos por todos nosotros, por todo el mundo, cumpla, consuma tu obra con toda la fuerza en nosotros, en tu congregación e iglesia, a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por eso, confiamos en ti y pedimos tu bendición por el anuncio de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Ojalá pudiéramos comprender todo eso con todas las implicaciones y envergadura, una obra consumada de gracia y redención perfecta, un perdón y una reconciliación perfectos que Dios nos ha dado en un solo día a través de un solo acto de redención. Hubo miles y miles de sacrificios, pero luego vino el sacrificio de todos los sacrificios y nada más necesitó ser sacrificado después de eso. Para todos aquellos a quienes iba dirigido y destinado, lo reconocieron y aceptaron con gratitud. Ahora veo que algunos no pudieron asistir hoy. No sabemos las razones, no miramos el número, miramos al Señor. Y estamos agradecidos de que todavía podamos reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para recibirla y, como se ha dicho aquí, hacerlo con un corazón sincero y plena certeza de fe. Podemos tener incredulidad y dudas hacia las personas o frente a otras personas, pero no hacia Dios. Solo son seres humanos que pueden fallar, pero Dios es perfecto. Quien se acerca a Él debe creer que está ahí y que se deja encontrar por los que le buscan. Quien le habla debe creer que le escucha. Quien ora a Él debe creer que Él escucha y oye. No podemos tratar a Dios como tratamos a las personas, sino que debemos mostrarle el respeto y la reverencia que merece. Habrán oído que ayer estuvimos en la otra parte de nuestro país y tengo que decir, después de todos esos años, fue una gran sorpresa para mí ver a tanta gente, una gran bendición, ver a tanta gente y de experimentar y ver que no todo se ha desviado hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que la gente tiene la gracia de encontrar el camino de vuelta o de no olvidar lo que Dios ha hecho por ellos. Sabéis que no necesito un ramo de flores de nadie aquí en la tierra. Me basta una corona de flores en el ataúd y eso es suficiente para mí. Pero, sin embargo, uno se da cuenta de lo que significa que la gente se emocione y dé testimonio de lo que la palabra de Dios significa para ellos y de lo que pueden hacer las pruebas por las que todos tenemos que pasar. Tengo saludos cordiales de todos ellos. Vinieron de todo el país y fue una sorpresa para todos.
Cada uno estuvo sorprendido. Todos se encontraron sorprendidos. No solo yo estaba sorprendido, sino todo el mundo. Todos los que también se vieron los unos a los otros. Y al final, un hermano pidió que se le permitiera leer una palabra. Así que me gustaría retomarla. La examinaremos brevemente y seguiremos con ese tema. Por lo demás, he tenido un conductor excelente. Hacía mucho tiempo que no viajé con 220 kilómetros por hora, pero iba muy bien desde Berlín a acá, precisamente 4 horas y media. Incluso la ruta de tránsito, no me asusté, no tenía miedo, pero igual me alegré habiendo llegado. El hermano leyó la siguiente palabra, 1 Juan, primer capítulo, versículo 1. Aquí dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han tocado de la palabra de vida, de la vida. Y la vida se ha revelado. Y nosotros la hemos visto y os anunciamos esto, para que también tengáis comunión con nosotros. Que la comunión con nosotros... A ver, aquí hay algo. Ahora, para que también tengáis comunión con vosotros, porque la comunión con nosotros es también la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Luego añadió a esa palabra que leyó, añadió algo, enfatizando y dirigiéndose a mí ante todos, y simplemente testificando que nada se había dicho o predicado hasta hoy si no era la palabra de Dios. Dio un testimonio para todos del que yo no soy digno, pero me fortaleció saber que en todas partes hay personas que no se dejan llevar. Y literalmente dijo, desde el comienzo has estado en eso, has experimentado la obra de Dios, has visto lo que Dios ha hecho, estabas ahí cuando la palabra se reveló y además Dios te ha encargado personalmente que transmitas esta palabra. Y luego dijo, esto es lo que todos creemos y esta es la razón por la que estamos con Dios y su ministerio en este tiempo. Y así se tomó la decisión también para los que habían venido con preguntas. Y tal vez era necesario, no ya por mí, sino por aquellos que tal vez no sabían aún exactamente dónde y cómo debían posicionarse. A más tardar en ese momento ya lo sabían. Y sabéis lo que le pasa a la gente, a mí, como a un Juan o a Pablo o a Pedro. Juan escribe,
Es una alegría cuando oigo que andáis en la verdad. Él dijo, no puedo tener mayor alegría. Personas destinadas a escuchar la verdad y luego caminar en ella, también están destinadas a tener comunión con Dios y con aquellos que les han traído la verdad de la palabra. Y en eso también fue el énfasis. Por último, me gustaría profundizar un poco más esta mañana. Se habla de la vida que se ha revelado, de la palabra de vida, de lo que Dios ha hecho, lo que se ha visto, oído, experimentado y atestiguado. Y luego viene esta expresión, y lo que hemos visto y oído. Esto os lo anunciamos a vosotros. Y ahora viene, solo hay un coma, no un punto. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La comunión de los creyentes, de los que llegaron a ser creyentes, la comunión de los que han sido llevados a la verdad, con los que han llevado la palabra y traído la palabra, significa al mismo tiempo comunión con Dios. Y por eso todo eso se expresa aquí en un versículo o como un pensamiento. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión con nosotros es al mismo tiempo la comunión con Dios. Este es el punto. No hay manera, no hay posibilidad de tener comunión con Dios y eliminar a los que primero han traído a la gente de nuevo en comunión con Dios a través de la predicación de la palabra. Algunos quieren que sea así, pero su comunión es entonces falsa, es aparición nomás, porque falta un eslabón en la cadena. Entonces la cadena se rompe o se ha rompido. Lo leo otra vez. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero la comunión con nosotros es también comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La verdadera comunión dada por Dios, relacionada con la revelación de la palabra y la voluntad de Dios, con la revelación de Jesucristo, no excluye a nadie, no pasa de largo uno al otro, sino que incluye a todos los verdaderos hijos de Dios. Una comunión íntima del Espíritu realizada por Dios, porque la palabra fue vivificada por el Espíritu. No se trata de una comunión pasajera, sino de una comunión del Espíritu en la congregación de los santos, entre sí, los santos entre sí y con Dios, hasta que pasemos de la fe a la vista. Si eso no es el caso, si la gente se separa caminando sus propios caminos, etc., entonces todavía no han sido incorporados a esta comunión del Espíritu al cuerpo del Señor. Podéis imaginaros un cuerpo formado por muchos miembros que de repente se soltara la mano o el pie y cada parte fuera en direcciones diferentes. Eso no funciona. Dios revela su palabra
y su voluntad con un propósito muy específico para devolvernos a la comunión que se interrumpió con la caída, con la transgresión de la palabra. Como hemos leído en la palabra introductoria, de introducción, ahora tenemos libre acceso al trono de gracia de nuestro Dios. El pecado o la caída, la transgresión, eso es lo que han traído. Lo que han traído consigo un problema que se ha resuelto y ahora podemos tener comunión con Dios. Pero la comunión con Dios es al mismo tiempo la comunión con los demás, entre nosotros. Y la comunión con los demás es al mismo tiempo comunión con Dios. Nadie puede decir, amo a Dios y no ama a su hermano o a su hermana. Eso es imposible. Del mismo modo, nadie puede decir, tengo comunión con Dios, si no tiene comunión con los hijos de Dios. Amén. El orden es importante. La mayoría de las personas son artistas en reordenar las cosas, las consecuencias. Pero aquí dice, lo leo otra vez, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también tengáis comunión con nosotros. Perdón. Y la comunión con nosotros es al mismo tiempo la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Profundicemos esto con 2 o 3 pensamientos. En los días de Jesucristo había suficientes personas que cantaban a Dios en el templo y en las sinagogas, ofreciéndole sacrificios, celebrando servicios y pensaban que estaban en comunión con Dios. Era solo una forma. La comunión, la vida en la cosa, ya no estaba ahí. Solamente quedaba la forma muerta y ningún Dios vivo podía hacer nada con ello. El Dios vivo necesita algo vivo también, que sea también vivo. Y en una forma muerta no puede manifestarse como el viviente. Así que tuvo que restaurar la comunidad de vida consigo mismo y con nosotros. Y si la gente pensaba que podía adorar a Dios rechazando a Cristo, pudiendo rechazar a Cristo, entonces no cruzaban el eslabón, el puente, no subían por el puente que Dios iba construido, se quedaban al otro lado. Dios ha construido un puente hacia nosotros, ha allanado un camino y tenemos que verlo. Por eso también la Escritura dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, porque Dios, como Espíritu, era inaccesible. No podíamos acercarnos a Él y por eso tampoco podía revelarse a nosotros de esa manera. Por eso se manifestó en la carne, para poder entrar en comunión con los que están en el cuerpo de carne, con la humanidad, llevando nuestra culpa en su cuerpo, en la cruz o a la cruz, llevándola y expiándola como sumo sacerdote de los bienes futuros. Y de este modo nos devolvió a la comunión con Dios. Así mismo, así exactamente es como continuó después. Nadie podía decir, Pablo, quédate donde estás, me basta con estar unido a Dios. Esa es una ilusión y no tiene nada que ver con la realidad. La comunión de los verdaderos hijos de Dios se forja ahí donde se proclama la palabra de Dios con veracidad.
Y quien piense que puede eliminar a los elegidos por Dios, a los portadores de Dios, poder eliminarlos para llevar su palabra. Después de todo, es la época en la que muchos se hacen autónomos, pero también oímos hablar de los que se han hecho autónomos y han quebrado. Y llegará un día en que todos los creyentes que se han independizado, desligado de la cabeza y de los demás miembros, tendrán que hacer el juramento de la revelación y simplemente admitir que la bancarrota ha llegado a la casa. Tendrán que rendir cuenta. La comunión con Dios es comunión con aquellos que traen, oyen y creen la palabra de Dios. En otras palabras, con aquellos que pertenecen a la iglesia del Dios viviente. Y si realmente pertenecemos a la iglesia de los primogénitos, si de hecho pertenecemos, como dice el hermano Branham en un sermón, solo estaremos esperando a que se abra la puerta para poder entrar en la casa de Dios y oír la palabra de Dios. Recordemos lo que está escrito aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque la comunión con nosotros es también comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. La palabra vino de Dios a través de los profetas. Dios había hablado durante miles de años y así construyó el puente. Entonces, el puente se estableció y Dios se reveló en Cristo. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Desde los días de Juan el Bautista se puso en práctica divinamente lo que Dios ha prometido. Comenzó el tiempo del cumplimiento. Ya se dice de él, como lo anunció el ángel, que conducirá al Señor a un pueblo bien preparado. Y eso es lo que hizo. Con su anuncio, devolvió a la gente a la comunión con Dios. Y así sigue siendo hoy. Al camino de Dios los volvió. Y todo aquel a quien Dios envía habla la palabra de Dios. Y todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios y entran en esta comunión divina. Comunión obrada por el Espíritu de Dios. Pasaré directamente al siguiente pasaje bíblico, pero lo leeré de nuevo, de todo modo, porque es la primera vez en mi vida que esto me ha afectado tanto también. Y si puedo incluir brevemente mi testimonio personal, ¿cuántos han escuchado al hermano Branham? Han visto lo que Dios ha hecho y han seguido su propio camino. Dijeron, después de todo, yo también soy llamado, yo también predico, yo también tengo un ministerio, yo también tengo una iglesia, y todos ellos tuvieron éxito también, aunque se produjo a través de los medios, de las organizaciones y no por motivos divinos. No necesariamente era de origen divino, pero todos pensaban que tenían comunión con Dios. Pero excluyeron al hombre que trajo la palabra de la hora, la palabra prometida para nuestro tiempo. Tenían una hermosa comunión con Dios, o sí, cantaban, vitoreaban, gritaban, todo estaba allí.
Y hoy miramos atrás y nos damos cuenta de a dónde han ido y a dónde van todas estas comunidades. En la dirección opuesta, no en la dirección divina. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Y había suficientes personas que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Había suficientes personas con el enfoque adecuado para seguir su camino con Dios, pero de repente se interrumpió todo porque ya no estaban preparados o dispuestos para seguir al Señor en lo que continuaba revelando y dando a conocer. Créanmelo, no estamos hablando de nuestro propio nombre o asunto nuestro, pero hoy en día se puede encontrar información sobre el hermano Branham y sobre ministerio por docenas. Si no saben, no reconocen ni admiten lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su iglesia en el entretanto, entonces no necesitamos de qué manera Dios ha seguido y continuó. Entonces no necesito detenerme mucho en ello, sino decirlo franca y abiertamente. Todo el mundo ha construido algo con sus propias manos, incluso aunque fuera un becerro de oro. Y luego comenzó la danza alrededor de él, con mucho regocijo, bullicio y alegría, sin darse cuenta de que se habían separado. Y me refiero ahora a Aarón y a algunos de su tiempo que se habían desprendido de repente. Dios había enviado a un hombre y ese hombre había estado fuera demasiado tiempo. Se les acababa la paciencia, había que hacer algo. Estaba tardando demasiado. Y en el momento en que nos impacientamos, el enemigo ya tiene un buen plan para nosotros y un programa. Y nos precipitamos, formulamos las cosas, les damos forma y lo hacemos a la vez las dos cosas. Y entonces comienza el poderoso entusiasmo. Y Moisés baja de la montaña diciendo, yo oigo el regocijo de una gran fiesta. Así que algo muy especial debe haber sucedido. El baile, la música, todo estaba ahí, la atmósfera, el ambiente también. Y cuando se acercó, vio ese miserable becerro. Entonces Dios pudo poner en su corazón lo correcto, aplastar la cosa como solo quedaba polvo. Y no nos libraremos de lo mismo en esos días. En los tiempos en que se hace la historia de la salvación, la gente pierde la paciencia, se aparta del desarrollo de Dios y cae en la propia prudencia y en sus propios pensamientos. Y todos sabemos lo que ocurre como resultado. Debemos estar tanto más agradecidos por la gracia indescriptible que Dios nos ha concedido a nosotros y a muchos otros de caminar con el Señor. No para quitar o dejar un eslabón de la cadena, sino para contemplar el orden con el que Dios ha continuado su obra. Déjeme enfatizar una vez más, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y la comunión con nosotros es al mismo tiempo comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto a la gente en contacto con Dios a través de la palabra. Y el Espíritu Santo ha transfigurado la palabra que fue revelada a cada individuo a través del Espíritu Santo. No se trata de una persona que va de puerta en puerta para llamar a alguien y girarle la cabeza a alguien. La verdadera palabra de Dios se ha proclamado aquí con toda libertad y publicidad. Y Dios ha obrado con los
individuos, con cada uno singular. Continúa a partir del versículo 5. Y este es el mensaje. Hoy en día se habla mucho del mensaje y hay que preguntarse de quién es el mensaje. Pero aquí se nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. De Él. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios, que hemos oído de Él. No interpretado para nosotros o interpretaciones, sino, y ese es el mensaje que hemos oído de Él. No quiero ningún otro mensaje. Quiero el mensaje, el puro mensaje divino que hemos oído de Él. Y va aún más lejos. Y os proclamamos. Así pues, el origen dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído, atestiguado de la palabra de la vida, y la vida se ha manifestado, y así sucesivamente. Y esto es lo que os testificamos y proclamamos, la vida eterna que estaba en el Padre y que ahora se nos ha revelado, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es al mismo tiempo comunión con Dios, que se ha revelado como Padre en el Hijo. Y ahora viene el punto crucial. Y este es el mensaje. No un mensaje, sino el mensaje. El mensaje divino, que es la palabra divinamente revelada. Y esta semilla divina es puesta en nosotros para que la vida divina pueda surgir en nosotros. Y este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Así debe ser. Y así seguirá siendo hasta el final. Con el mensaje divino que hemos oído de Él y que ha existido desde el principio. Versículo 6, o incluso más allá, en el versículo 5. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahora si afirmamos o pretendemos tener comunión con Él y sin embargo andamos en tinieblas, mentimos y no nos atenemos a la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. Así se alcanza la plena comunión con Dios y con todos los que han nacido de Dios, con todos los hermanos y hermanas que no han nacido según la voluntad de un hombre, sino de Dios. Este es el mensaje que hemos escuchado de Él. No se trata de un ser humano, ni de una interpretación, ni un sucedáneo, ni de aquello a lo que se le pone una etiqueta de mensaje, sino de lo que es verdaderamente divino, no un suplemento. Eso es todo lo que queremos y no necesitamos otra cosa. Otra cosa de la comunión la tenemos en Filipenses 2:1. Todos la conocemos muy bien. Ahora bien, si una exhortación hablada en Cristo, si un cariñoso aliento, si hay comunión del Espíritu, si hay profunda simpatía y compasión, ahora bien, si una exhortación hablada en Cristo, completad mi gozo con un mismo sentir, con un mismo amor, con un mismo sentir en orden a un mismo fin.
Y no hagáis nada por vanagloria o vana ambición, sino con humildad, considerándonos mejores el uno a los otros, considerándonos mejores que nosotros mismos. Cada uno no busque su propio provecho, sino también el de los demás, del otro. ¡Qué maravillosa palabra! La comunión del Espíritu, ese es el núcleo del asunto. Que tengáis comunión con nosotros. No se trata de que esté de acuerdo con alguien porque tenga un punto de vista particular o una visión, enseñanza, sino porque la palabra de Dios ha sido revelada a través del Espíritu, y aquellos a quienes la palabra ha sido aclarada, revelada, esclarecida por el Espíritu, tienen comunión unos con otros, entre ellos. Y esto incluye incluso una profunda compasión y misericordia. No se puede caminar sobre cadáveres, ya no se puede hacer lo que antes se podía hacer, sino que la compasión y la misericordia llenarán nuestros corazones. Y también habrá unidad en el Espíritu, y nos esforzaremos por alcanzar la misma meta, como está escrito aquí, sin tener nada que ver con el dogmatismo o con tener derecho el uno o el otro. Pablo escribió a los Corintios en el último versículo del último capítulo lo siguiente. 2 de Corintios 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. También aquí encontramos el énfasis de la comunión del Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que las Sagradas Escrituras hablan de la gracia, hablan por igual de la gracia de Dios y de la gracia de Jesucristo. Todo es intercambiable, todo lo que se puede relacionarse con Dios puede relacionarse con Cristo. Así se nos presenta el asunto así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Se puede decir con la conciencia tranquila, si la gracia de Jesucristo se ha manifestado en nuestras vidas, entonces también se ha cumplido la segunda parte, ya que con ello se ha revelado en nosotros el amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que lo perdonó en Jesucristo nuestro Señor. No para citar exactamente el versículo 16 de Juan 3, sino para atenernos a ese pensamiento. Donde está la gracia de Jesucristo, donde la gracia realmente se ha experimentado, donde está el amor de Dios y ha sido experimentado también. Ahí también existe la comunión del Espíritu Santo con todos aquellos que han experimentado el amor y la gracia de Dios y han sido así incorporados al cuerpo del Señor, a la iglesia, a la congregación. Leo otra palabra que me he grabado de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10. Aquí leemos en el versículo 10. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo.
Nos damos cuenta de la construcción con esa comunión divina y con el Señor por la sangre de Cristo, por Golgotá, por el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Aquí se nos muestra la cena del Señor, indicando la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Oh, si tan solo pudiéramos comprender eso plenamente en la fe y saber que formamos la comunión de los santos a la que Dios nos ha destinado, porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y también aquí el pan se presenta como el cuerpo y luego como la iglesia, y simplemente tenemos que verlo. A partir de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de la iglesia misma ha sido redimida para ser la morada y el lugar de manifestación de Dios. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque es un solo pan. Somos un solo cuerpo a pesar de nuestra diversidad, pues todos participamos de él. ¿Qué era? Estaba representado en el único pan. Se trata de una congregación, de una iglesia, y esta se compone de muchos miembros que a su vez forman un solo cuerpo, el cuerpo del Señor. Pero se trata aquí de la comunión. No es la comunión con o a través de la sangre de Cristo, una comunión establecida y restaurada por Dios sobre la base de la sangre de la nueva alianza. Y esta comunión debe existir y existirá con todos los incluidos en el Golgotá, que pertenecen a Él, que pueden decir y cantar con razón: redimido soy, bien puedo gloriarme. Y luego debemos conceder también la redención a todos los redimidos. En 1 Corintios 1, versículo 9 dice: Dios es fiel, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Como hemos enfatizado, comunión con Dios y comunión unos con otros. No cualquier comunión, sino comunión del Espíritu. Conexión con Dios y conexión entre los unos, entre los otros, con los otros. No sé si alguna vez conocí conscientemente al hermano que leyó esa escritura y comentó: siempre voy y vengo sin comprometerme con las personas que están ahí, pero él dijo entonces: hermano Frank, créamelo, es como si siempre hubiéramos estado juntos, como si siempre nos hubiéramos conocido. El que es de Dios tiene el mismo origen, el mismo Padre, la misma naturaleza, la misma procedencia. La gente dice aquí en nuestro país: los hijos rara vez se parecen a otras personas, pero yo creo que los hijos de Dios no pueden remontarse a nadie más que a Dios mismo. Y si somos diferentes en la razón o en lo terrenal,
ya sea mentalidad, criterio o lo que sea en el ámbito natural. Pueden existir diferencias tan grandes como las hay entre el Oriente y el Occidente. Todos tenemos un tamaño diferente, una nariz diferente, todos somos completamente diferentes, todos lo sabemos. Pero en lo que respecta a la materia, el asunto divino, todos somos iguales ante nuestro Dios, especialmente si hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo y llevamos la vida divina dentro de nosotros. Como lo hemos dicho al principio, la comunión se ha roto y luego se ha reestablecido para todos aquellos que están dispuestos a seguir al Señor, creer en Él y creerle a Él y aceptar lo que ha dicho, su palabra. Al principio, como lo leeremos, existía esta verdadera comunión de creyentes que tenían un solo corazón y una sola alma. Y tan cierto creemos que el Señor es el Alfa y la Omega, el primero y el último, restaurará esta comunión divina por su palabra y por su Espíritu en la multitud comprada, adquirida por la sangre, hasta el final. Sin embargo, me gustaría leerles y destacar brevemente las 4 cosas que componen esta comunión de los creyentes. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Detengámonos aquí. Ese es el punto 1. No permitieron que ninguna otra enseñanza extraña entrara en ellos, ni en sus corazones, ni entre ellos. Perseveraban, o para usar con el término de Lutero, permanecieron firmemente en la enseñanza de los apóstoles. Lo que interrumpe la comunión son las enseñanzas extrañas, porque son causadas por espíritus extraños. Y los espíritus extraños traen inquietud y confusión a la iglesia del Dios viviente. El Espíritu de Dios nos mantiene en la verdadera enseñanza que los apóstoles y los profetas transmitieron. Los apóstoles no proclamaron nada más allá de lo que predijeron los profetas, porque Dios habló a través de ellos y hablaba a través de ellos. Y más tarde los apóstoles hicieron hincapié en el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Punto 1. Si no queremos que se interrumpa la comunión con Dios, debemos perseverar y mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. No estoy juzgando, solo estoy leyendo y observando. ¿De dónde vienen todas las direcciones diferentes, todas las travesuras, toda la confusión, la desgracia? Porque la gente se ha desviado del mensaje divino original, de la verdadera enseñanza, de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y eso trae consigo aberraciones y confusiones. Eso separa, divide y trae problemas, pesares. Pero aquí se nos dice, y se aferraban firmemente a la enseñanza de los apóstoles.
afirmémoslo de todo corazón diciendo, Señor, también nosotros queremos estar entre aquellos los que perseveran. Y si antes se leyó lo que era al principio, os lo anunciamos a vosotros, casi añadiera, lo mismo os proclamamos también al final. ¿Cómo podríamos proclamar algo diferente de lo que se proclamó al principio? Lo sabemos muy bien, estamos conscientes de eso muy bien. Así como en el Antiguo Testamento había cosas que todavía estaban ocultas porque aún no había llegado el momento de su cumplimiento, que entonces solo se vio mucho tiempo después a la luz de su cumplimiento. Lo mismo sucede con muchas cosas de la palabra en lo que se refiere al paso de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por supuesto, hay cosas que no se vieron en el Apocalipsis ni en otras escrituras, pero deben estar en la escritura para que podamos verlas. Y si no están en la escritura, entonces no las vemos, porque solo vemos lo que está en la escritura, porque creemos como ella ha dicho. Nadie que pretenda creer en Dios puede creer de otro modo, porque Dios se ha revelado en su palabra y nosotros nos basamos en ella. Pero ellos se aferraron persistentemente a la enseñanza de los apóstoles. Punto 1. Punto 2. Y a la comunión. Este es el segundo punto. La comunión. Si nos aferramos juntos a la palabra de Dios, entonces nos encontramos. Entonces tenemos un denominador común que no tenemos que buscar en todo el mundo. Tenemos esto a través de la palabra verdadera de Dios. Y su palabra no solo será hoy, sino que ya ha sido registrada en su palabra. Simplemente ha dado vida a la palabra escrita, convirtiéndola en palabra hablada y viva para nosotros, revelada por el Espíritu Santo. Pero la palabra escrita y la palabra hablada, la palabra escrita y la palabra predicada deben coincidir al 100%. Y si no es así, entonces la gente está hablando sus propias palabras. Entonces no es la palabra hablada de Dios, sino la palabra hablada de la gente. Si concuerda, entonces es la palabra escrita de Dios, la palabra revelada de Dios, la palabra predicada de Dios en esos días. Así que punto 3. Y al partir el pan, así en la cena del Señor, la Santa Cena, en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión entre los unos con los otros y en el partimiento del pan, querían decir o demostrar lo siguiente con ello: pertenecemos juntos, somos un solo cuerpo. Cristo dio su vida por nosotros. Y por último, last but not least, significa lo último, pero no menos importante, dice aquí, y en las oraciones. Esto también forma parte de ello. Estas 4 cosas constituyen la verdadera comunión de creyentes. Y si nos lo tomamos en serio, si Dios nos puede llevar a hacerlas, no lo haremos porque creamos que debemos hacerlo, sino porque nos sentimos obligados a ello interiormente. Todos tenemos un solo deseo. Nuestro único deseo es permanecer en la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de la palabra, en la enseñanza de los apóstoles.
tal como está escrito aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También nosotros tenemos este deseo. Si es así, decid amén. Y la segunda, y en la comunión. Es esa también nuestra necesidad. Amén. Y luego la tercera, en el partimiento del pan. Amén. Y la cuarta, en las oraciones. Los creyentes se reunían y tenían esas 4 características. Os puedo asegurar, si Dios tiene éxito en reunir a tal multitud de creyentes en esos últimos días y llevarlos al lugar que Él quiere que ocupen, entonces esas 4 cosas también sucederán y habrán oraciones corporativas. Entonces habrá la comunión y el partimiento del pan. También habrá enseñanza común de los apóstoles. Entonces la comunión entre los verdaderos creyentes será íntima y sincera. Una verdadera comunión del Espíritu. Eso es lo que anhelamos. Y no estamos poniendo nuestras miras demasiado altas cuando decimos que Dios es más que capaz de hacerlo. Como al principio, así también al final. Aquí está nuestra vida. Ponemos nuestra voluntad en la suya y decimos, Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído de la palabra de vida, lo que nuestras manos han tocado. Esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión con nosotros, no sin nosotros. Y la comunión con nosotros es al mismo tiempo comunión con el Padre y con el Hijo. Estoy muy, muy agradecido hoy por esta secuencia que simplemente una y otra vez se puede ver. Comunión con Dios y con los demás. Anuncio y recibimiento, oyendo y hablando lo que sea, lo que está ahí. Hay que predicar y ojalá Dios hubiera tomado a otra persona. Solo el Señor sabe cuántas veces he discutido con el Señor, pero con Dios no puede uno elegir cuándo o qué quiere hacer uno, o si no quiere hacer uno nada. Él es soberano en sus acciones, sus decisiones, y habla a través de Pablo en Romanos 11. Que se afirma que los llamados de Dios son irrevocables. Dios llama, comisiona, envía, revela, muestra las conexiones y se asegura de que continúen. Y continuará. Y seguirá continuando hacia lo alto. Dios no permitirá que su causa termine en derrota. Se asegurará de que se revele su victoria, la victoria del Gólgota. Con el pensamiento de Hebreos 10 y con la palabra que se leyó, concluimos. Habiendo ofrecido un sacrificio una vez para siempre, por siempre, ha subido a la gloria y se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios. Y espera, aguarda hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Al final,
se revelará la gran victoria de nuestro Dios, el gran triunfo. Pero nosotros también queremos participar en lo que Él está haciendo ahora y queremos formar una comunidad de verdaderos creyentes santificados por Dios en su palabra, purificados en su sangre, aferrados a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan y a las oraciones, y así formar la comunidad de los santos. Que Dios me conceda a mí, a ti y a todos nosotros y a todos los que invocan su nombre con corazón puro, la gracia de reconocer. Este es el tiempo de tener esta comunión con Dios y con los demás y entre los hermanos. Y cada uno debería seguir su propio camino con Dios. Dejar que lo demás, que el otro siga su propio camino con Dios y dejar que Dios siga su propio camino con cada uno. Nadie juzgue a los demás, al otro. La orientación y los destinos de la vida humana pueden ser muy diferentes, pero no debemos trasladarlos al ámbito espiritual. Formamos una comunidad del Espíritu, una comunidad de los nacidos del Espíritu de Dios, engendrados por la semilla de la palabra y del Espíritu. Una comunidad de los comprados, adquiridos por la sangre. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de darle gracias de todo corazón. Amén.